Bueno, hoy tenemos un par de presencias muy notables para nosotros. Hemos invitado a Juan Pablo Corbalán, es un arquitecto chileno que estudió en Suiza y luego en Berlage, en Holanda, y conformó un colectivo internacional que se llamó Super Sudaca, se sigue llamando Super Sudaca, y su filial chilena Suzuka. Es autor de muchas obras que a nosotros siempre nos han parecido muy interesantes de arquitectura, y en la actualidad dirige una escuela de arquitectura en la Universidad de las Américas en Chile, y lleva adelante un trabajo muy interesante también, académico. A nosotros nos interesó invitarlo porque en el taller, en el laboratorio de experimentación tecnológica, estamos haciendo desarrollo de unas estructuras de madera para una ampliación de una biblioteca popular, y bueno, nos parecía que estos ejemplos y estas experiencias que nos puede llegar a contar Juan Pablo podían ser de mucho interés para quienes estamos trabajando en esto. Y por otro lado tenemos una sorpresa muy grande, que es la presencia de Max Solwer, que es un amigo también nuestro, pero también integrante del colectivo Super Sudaca, integrante del Galpón Estudio, integrante de Pop Art Studio, y autor de muchas obras que también son de mucho interés para nosotros, y que siempre estamos atentos a lo que puede producir Max. Les recomendamos que visiten todos estos estudios y formaciones que él compone, y que contribuye a que la arquitectura en la Argentina tenga como cierta dinámica que a nosotros siempre nos parece que le viene bien, porque si no forma parte de la arquitectura solo de un régimen de producción, de especulación inmobiliaria solamente, y hay mucho más que eso en la obra de Max. Así que bueno, gracias por estar, Max, con nosotros. Una gran sorpresa. De Eh, nada, siempre es un placer estar donde estén ustedes, así que me prendo con gusto y gracias por la presentación. bueno, Juan Pablo, te Sí, escuchamos. digo lo mismo. Bienvenido. Estoy muy contento y muy agradecido por la invitación. Lo mismo, tanto Max como ustedes son arquitectos que no es como un tema de como dorarles la píldora, como se dice acá, sino de genuina como respeto y cariño y admiración mutua. Siempre los estoy como siguiendo y nada, justamente me da un poquito de pudor de mostrarles lo que tengo en ese sentido, pero creo que va a ser una buena conversación que podemos entablar y aparecieron ciertas posibilidades como de inquietudes futuras, así que feliz, muchas gracias. Si quieren paso a la presentación. Te escuchamos, lo que sos el dueño de la presentación, así que Ya. adelante. Listo, voy entonces a compartir pantalla, ¿cómo nos va? Ahí. Y vamos a la presentación. Ya. A ver, voy a correr un poco. ¿Se ve bien ahí? Porque a veces se ve como el... No sé si se ve bien ahí el título. Sí, Perfecto. sí, sí, ¿Sí? muy bien. Ya. Cualquier cosa me avisa. Bueno, titulé la presentación Madera, experimentos materiales en el siglo XXI. Es un poco ambiciosa la muestra, pero es para que justamente provocar una conversación. A ver aquí. ¿Me deja pasar? ¿No? Ahí sí. Bueno, este es el entrenamiento que tuve yo. Efectivamente, en Suiza era todo lo contrario. Había esta tradición de hormigón que más que el fetiche moderno de hormigón, a mí siempre me llamó la atención social que tenía, que todavía se sentía cuando uno por lo menos tenía la oportunidad de estudiar en Europa. Era como algo, para el europeo era algo relativamente reciente. Entonces, que hubo un momento, y estos arquitectos se organizaron y tenían un planteamiento en particular sobre la vivienda, y que su material favorito, con esta nueva piedra que definían, se expresara de esta manera, era como conmovedor. Al mismo tiempo estaba todas las críticas que venían después de estos planteamientos, sobre todo urbanos, que esta generación armó. Sin embargo, la formación estricta que yo tuve era muy
años 30 y brutalismo tardío, digamos, posmoderno. Entonces, esto era lo que nos enseñaban a hacer. Este es Luigi Snozzi, uno de los profesores que tuve en el Politécnico Lausanne, como al final salté de Ginebra a Lausanne, y este era el tipo de máxima. Snozzi tenía un discurso urbano muy potente, esta es una como excepción, que es una de las casas que hacía, pero claro, uno veía esto y no, inevitable con este material. Pero al mismo tiempo se veía como súper lejano. En el curso de construcción apareció este librito. En este librito de construir en madera había una serie de ejemplos que actualizaban las posibilidades de la madera. Algo que uno veía como un tema anacrónico y casi inviable en un futuro. Pero aparece este libro donde habían obras inclusive de un personaje que nadie conocía en la época, que era un tal Peter Zumthor. Y estaban acá, y unos japoneses, y unos franceses, y un montón de obras de arquitectos que aún son desconocidos, otros no obviamente, empezaron como a llamar la atención de fabricar de otra manera, y en vez de tener esta cosa monolítica que te ofrecía el hormigón, algo que podías tú moldear, cambiar, reemplazar, reciclar, etcétera, que es la posibilidad de madera. Y esto es un poco una imagen doméstica aquí en mi casa. Entonces, claro, aquí se nota que soy fanático de la madera, pues. Pero el tema no es una pretensión como que la madera es lo único que entiendo, es realmente lo que sirve a nivel de costo y de posibilidad. Entonces, pero también se junta con otras eléctricas, cuando las conocí, que si yo al principio era como el heavy metal, parecían hechas de metal, justamente, de heavy metal, pero son todas de madera. Y las mejores guitarras siguen siendo de madera. Entonces, es una apreciar las guitarras justamente que tienen madera más antigua, etc. Y de vejez, los skateboards, lo mismo, es un terciado cuyas vetas están entrecruzadas para que sea resistente, y sigue siendo la mejor tecnología para soportar como todos los esfuerzos que requiere un skateboard. Y lo mismo hay aparatos como tecnológicos, como ven ahí, este es una especie de atenuador de sonido para amplificadores, también tiene estas partes de madera. Entonces, pueden acordarse del primer Mac, etc. Entonces, para mí es atractivo entender que la madera no es un material obsoleto per se y que tiene una condición y unas posibilidades que se abren y que también justamente tocan la dimensión de la arquitectura, pero también nuestra dimensión doméstica. Antes de entrar como el ejemplo de las obras, este es un diagrama que ya tiene casi 10 años, que fue cuando empezamos justamente a proyectar. Y nos preguntábamos a quién llegaba esta arquitectura chilena, por lo menos hace 10 años atrás, en cuanto a su impacto en la sociedad, para decirlo de forma simple. Entonces, recopilamos todas las revistas que incluían números editoriales sobre Chile, sacamos a todos los arquitectos, destacamos acá los arquitectos que eran publicados y estaban citados en estas revistas, se conformaba esta lista como una especie de ranking, se repetían mucho las mismas figuras, probablemente sean las que más puedan ser conocidas internacionalmente: Matías Klotz, Alejandro Aravena, etc., Ravich, y nos damos cuenta, o si tenían algún tipo de condición posterior o crítica, autocrítica sobre los procesos que hacían. Y encontramos poco, algunos lo hacían, pero lo más llamativo fue esto, cuando empezamos a ver dónde impactaba esto, quiénes eran los habitantes de esta obra tan destacada de Chile, nos dimos cuenta que llegaba al porcentaje al quintil más rico de la población. La mayoría de las obras eran así. Solamente habían 2 excepciones, con justamente Alejandro Aravena con una obra y también Cristiano Undurraga con una obra que curiosamente esa está por acá cerca. Y ha sido destacada como publicación, pero si uno las va a visitar, generan bastantes reservas y dudas, porque de todas maneras todas estas obras, o la vivienda social en el caso de los 2 últimos ejemplos, están puestos en una lógica inmobiliaria. Techo para Chile y los proyectos sociales trabajan una cooperación público-privada donde se especula con los terrenos. Entonces, hay un porcentaje del dinero que se invierte en esto que va a especulación y no va directamente a las personas, lo cual ha generado muchas dudas en el debate y explica un poco las ciudades que tenemos en Chile, ¿sí? Pero la gran mayoría no accedía a estas obras, a gran excepción justamente donde participó, creo que Alejandro Sof en algún momento,
Ah, no, él dijo que él limpió los vidrios de la casa de vidrio. No participó mucho, pero fue parte del colectivo 1Euro.org, que hacen esta casa de vidrio en el centro de Santiago, que fue toda una polémica porque mostraba la vida cotidiana de forma transparente y en realidad como era una actriz, fue algo bien fuerte porque hay una cantidad de bayeristas que con una especie como de acoso sexual visual empezaron a acoplarse al lado ahí de todo el muro que había y generó un revuelo, pero fue un buen debate en su minuto. Y les presento acá, que no es 100% madera, pero diría que es como 80% madera, mi primera obra, porque que es la casa Quiltro, ¿cierto? Quiltro es, ya la he explicado varias veces esta obra, hasta me da vergüenza de repente mostrarla tanto, pero creo que es importante entenderlo en la genealogía de lo que viene después. Bueno, Quiltro es esta mezcla de perros en Chile, ¿cierto? Que tiene un poquito de pastor alemán, un poquito de poodle, etcétera. Y fue la manera que pudimos explicar o justificar lo que estábamos haciendo en su minuto. Esto fue con Gabriel Vergara, que era esta casa que por una serie de restricciones del terreno, era un terreno que no se vendía porque era imposible casi construir, decían, porque tenía una pendiente irregular. Los materiales también, en ese minuto había una crisis, justamente hormigón no era una posibilidad. Y empezamos a ver todos estos sistemas híbridos, sistemas montados a seco, o sea que tú no tienes que esperar el moldaje, ¿cierto? Que frague el hormigón, sino puedes construir, atornillar y ya está. Y cuando empezamos a ver la forma que adquiría esta primera obra, no era en su minuto, ahora ya es distinto, pero en su minuto nos parecía un híbrido muy extraño, pero no era esa idea de hibridez de pegar una cosa extraña con otra cosa extraña y tenerlas juntos, sino hay una especie como de mezcla, de fusión, que nos parecía, era muy similar justamente al perro que estaba en la obra, que era Sergio, el que estaba aquí antes, ese Sergio, era una casa Quiltro, ¿sí? Entonces, fue algo que fue como organizándose en nuestras cabezas, y no algo premeditado, no fue que dijimos, vamos a hacer una casa Quiltro, como se podría esperar que un arquitecto sea tan coherente, sino empezamos esta obra, tenía sus restricciones, y a medida que avanzaba salió esto. Entonces, veíamos las distintas influencias, incluso alguien observó del mismo Le Corbusier, ¿cierto? La unidad de habitación de hormigón que mostré al principio, va a ser un personaje recurrente y me estoy dando cuenta ahora en esta presentación. Un amigo destacó que efectivamente los 5 puntos de una arquitectura nueva que anuncia Le Corbusier también están en esta casa Quiltro. Van a ver. Empieza con esta planta ortogonal, por un tema justamente de racionalización y modulación de esto. Es una planta de 360 por 360. Eso me divide justamente el panel de madera de 120 por 120 por 120, y con eso logré reducir los costos gracias a justamente poder modular. Pero después, para proteger del sol, para generar efectivamente una organización dentro de esto y sacarle partido a esta vivienda, empiezan a desprenderse ciertos puntos de esta cuadrícula original, ¿sí? Es un monoespacio con 2 habitaciones y ahí los 2 baños. Pero lo importante de esto era poder generar esa relación con el terreno que había. Esta es una organización que pasa en Chile, que son las llamadas parcelas de agrado. Básicamente es el campo se subdivide en o el territorio rural, que en realidad es súper urbano, pero bueno, así como conceptualizado, en estos terrenos que tienen 5.000 metros cuadrados, que es la unidad mínima que tú puedes tener para una vivienda fuera de lo que se denomina el radio como el área urbana de algún tipo de ciudad. En este caso era Talca. Es bien controversial porque no necesitas 5.000 metros cuadrados para ese tipo de vivienda. Entonces eso genera una expansión de la ciudad que no ha sido la mejor, obviamente, y que se presta de nuevo en una situación de especulación. Y como les comentaba antes, este terreno era un terreno que no se vendía. Entonces fue adquirido muy, muy barato porque tenía todos estos problemas. Entonces cuando llegamos a que nos pasaban en esa época, nos fascinamos por estos levantamientos topográficos, primera vez que veíamos estas cosas en 3D, ¿cierto? Nos llamó la atención que por un tema estructural que nosotros organizamos, en Chile hay sismos fuertes, como saben, se empieza a asociar la geometría de la casa con estas geometrías como topográficas del terreno. Y lo mismo pasó con la utilización de los materiales, al nivel de detalle y de ejecución, la fragmentación también de los pedazos de madera que van a ver para conformar todo el techo y la fachada finalmente de la casa, porque uno accede a esta casa por arriba, llevó un nivel bastante llamativo de detalle que
originalmente no esperábamos llegar a este nivel de resolución. Cuando vimos que el maestro que lo podía ejecutar estaba fascinado y le gustaba hacer esto, bueno, nosotros felices que pudiéramos avanzar. Y esa es una de las fotos finales. Estas fotos están tomadas por Cristóbal Palma, un amigo, y también un fotógrafo que efectivamente inició su carrera registrando a toda esta generación anterior que les mencioné y los que veníamos después. Les quiero contar porque Cristóbal en este caso tiene una pedida muy especial. Él tiene que entregar estas fotos a una revista y hay ciertos requerimientos. Por el principio, cuando nos juntamos, y esto tuvo que ser hecho en un día porque está en Talca, él vive en Santiago, no quería que hubieran personas en la fotografía. Y a mí me parecía medio raro porque además esta casa es Kiltro, se supone que tiene una serie de propiedades para que, a pesar de que tiene menos, le pedí si podía hacer una excepción y integrar a algunas personas, lo cual accedió al principio de mala manera, pero después estaba como ya más contento también. Aquí me gustó porque aparece el ganso, que era como un personaje también del lugar, que como actúa como de guardiana, y cuando llega alguien, es como un timbre automático. Entonces acá se ve justamente la llegada a la casa, y estas son las fotos que logramos como, aquí está todo el equipo que trabajó en la casa, más algunos amigos que estaban ahí rondando, y se puede ver que cómo cobra una relevancia, y en este caso, para hablar del sistema constructivo es de acero, ¿cierto? Esta estructura de acero, que en su minuto era lo más rápido previo a la crisis, ¿cierto? 2008, que fue como más o menos al mismo, un poco después. Terminamos la casa en 2008 y se ve esta madera que es una madera de ciprés no recuerdo bien, pero esto fue casi como un tráfico raro que hizo acá el dueño de la casa, de poder adquirir unos troncos que logró como conseguir esta madera que soporta el sol y el agua sin tener un tratamiento mayor. ¿Ya? El interior también varias maderas recicladas, así se ve este ciprés cuando está interior, y se ve por supuesto un poquito más desgastado, pero también es bien bonito cómo se desgasta y cómo vive el material al exterior. ¿Sí? Entonces este espacio abierto, donde están todas estas mismas sillas que todavía las tengo acá al lado. Curioso. La foto de noche, pero ven que es como esta representación como idílica de la arquitectura. Justamente un trabajo profesional, cuidado, tuvimos que vaciar la mitad de la casa. Había una serie de requerimientos para poder recrear esta obra de esta forma. ¿Sí? Y lo que quería contrastar era esta representación. Entonces, esto es lo que hizo José Luis Uribe, que empezó justamente a lo contrario de las fotos anteriores, que son como perfectas, no hay personas, todo ordenado, registrar como la vida cotidiana. Y esto fue algo que me marcó, porque me pareció fascinante al mismo tiempo y generó unas dudas profundas. Estamos todavía hablando de la primera obra de arquitectura. Es decir, ¿por qué uno no retrata esto? ¿Por qué es mal visto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar estos aspectos del día a día finalmente, como que son el propósito para los cuales trabajamos? Entonces, fue súper llamativo por cómo tener etnografía gráfica, ¿cierto? De cómo entender la vida y su espacio y sus repercusiones en una lectura. Y después de esto, esas fotografías fueron publicadas en una revista, primero, creo que justamente en una web, pero las fotografías fueron encargadas para esta revista norteamericana, y llega de vuelta el domingo 24 de enero del 2010, creo que sale ahí. La mejor casa de veraneo del mundo está en Chile. Toma, pack, foto de Kiltro. Yo ni idea, genuinamente ni tenía idea. Entonces empiezan a llamar los que habitaban la casa, no sé si no me acuerdo si eran arrendatarios en ese minuto, dicen, oye, ¿qué está pasando acá afuera? Siguiente paso, ahí estoy yo, en el canal de Noticias Nacional, 24 horas, ¿cierto? Y ahí sale entonces Juan Pablo Corbalán, arquitecto, no de la casa de veraneo, sino de la mejor casa del mundo. O sea, esto
o sea, que ya lo he contado millones de veces, pero no canso de impresionarme. Y eso fue como un shock porque era como que ya empecé este trabajo y ya como que ya tenía que retirarme porque como, ¿qué más se podía pedir de mí? O sea, si ya salía en la televisión abierta como el arquitecto de la mejor casa del mundo, ya no había muchas más expectativas. Entonces, todo esto fue un proceso de reflexión bien potente. Y miren lo que pasó. Gracias a esta casa, quedé seleccionado, no quedé de los finalistas, no gané el premio, pero para las Américas en la Universidad el Instituto Tecnológico del Haití, varios arquitectos, está Mauricio Peso, justamente otro coterráneo, que ganó con su casa Poli, de hormigón. Pero en la visita nos propusimos, pedimos por favor a los organizadores que nos llevaran a ver a la casa de Misla, uno de los perritos originales de la casa Quiltro, ¿cierto? Está por aquí, el pastor alemán, ese. Entonces, ¿cómo no iba a ver el pastor alemán? Se había hecho guiño al poodle francés, nada más. Entonces, accedieron, afortunadamente, y fuimos a ver la Farnsworth. Ahí está. Me llamó mucho la atención, era más grande de lo que yo pensaba. Y mire lo que tenía al lado. Un pedazo ahí de A77. Entonces me fascinó porque fue como, oye, ¿y esta perfección? Entonces me explican, no, lo que pasa es que en la casa como se inunda, se rompen los vidrios, para cambiar el vidrio hay que mandarlo a fabricar a un lugar especial porque esta es una obra obviamente patrimonial y la. Pero me pareció muy lindo que no fuera perfecta. Entonces me preguntaba si esta famosa frase de Mies van der Rohe, ¿cierto? Había otra dimensión a esto, ¿cierto? Entonces, y me di cuenta, si uno invierte la palabra de Dios, ahí God, salía como que Dog is in the details. Entonces, que había algo de Quiltro en la vida incluso de Mies van der Rohe. Entonces, ¿por qué no? Y que los perros son más, ¿cierto? Entonces, ahí me fui como contento de esa experiencia, que fue intensa, pero justamente bastante ilustrativa. Entonces, ya que tenía que jubilarme, empecé a ver cómo se jubilan las personas, y en realidad hice un trato, en vez de estar pidiendo créditos y justamente entrar a esta lógica, a ver si yo podía, y tomó 4 a 5 años como de sacrificio, casi viviendo en una celda, para poder justamente tener una casa donde yo podría ir vivir, y en Santiago, una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿cierto? Alejarse un poco de esa contaminación, pero obviamente uno tiene que trabajar, combinar esos aspectos. Y ahí nace esta idea del cabañón, que una vez más aquí está el señor Le Corbusier con su propio cabañón, esta como vivienda mínima de madera. Entonces esto siempre resultó emblemático, hablando ahí de estos próceres, estos semidioses de la arquitectura, aquí el máximo promotor del hormigón, cuando termina sus días ahí, tiene esta casita chica de madera, con un techo de ahí no parece zinc, pero algo similar a un techo ondulado. Por supuesto está Heidegger, ¿cierto? Que es lo mismo en su selva negra con sus cabañas, y tiene todos estos arquetipos del techo. Siempre como que para que sea realmente un cabanón y sea este refugio, que en este caso, en el lugar donde que estoy acá en el cabanón, por sacar aquí después saco el fondo para que lo vean, tiene arquetípica justamente para poder darle la categoría, ¿cierto?, de que es un cabanón. Pero al mismo tiempo, obviamente eso genera una serie de restricciones, entonces muchos ángulos perdidos, ¿cierto?, de forma como la típica arquetípica forma A, y me preguntaba si es que había alguna manera de poder vincular los espacios y no estar como en la tiranía, digamos, de esta forma permanente, sobre todo cuando uno va a vivir acá, y ahora que uno está encerrado un buen tiempo, puede ser como agobiante, no estar siempre bajo esta situación, o no quería transformarme como una persona como totalmente inmersa en sí mismo, y etcétera, sino que esta variedad justamente, o posibilidades de exploración formal, permitieran tener una riqueza espacial que hiciera la vida también más simple y más, o sea, no sé si como que asumiera la cotidianidad y no fuera como una especie como de capilla, que es un poco lo que pasa con estas situaciones. Entonces empecé a explorar qué posibilidades formales, pero tenía que ser racional esto, no obviamente, había que hacerlo con materiales accesibles,
Y surgió esta idea, y para confesarles acá, esto está en la base del manual que les mostré al principio, el construir en madera. Hay varias obras de arquitectos, pero ingenieros alemanes, que justamente utilizan la madera de los 70. Y son bien desconocidos porque la parte de arquitectura es bien fea, justamente es un híbrido, porque en general son estructuras de madera, justamente donde se potencian las doble curvaturas para la rigidez, pero la parte de arquitectura es como posmoderna. Entonces esos son uno los mira, son bien raros como los bichos, pero la parte madera es la más llamativa, justamente. Entonces los recomiendo si se puede conseguir. Hay unas traducciones de ese propio libro. Entonces, esta posibilidad formal, que lo hicimos harto en maqueta, tenía la posibilidad de tener un techo de un agua para un lado, techo de otra agua para el otro lado, y en la mitad obviamente se nos generaba el techo a dos aguas. Entonces tenía todas las posibilidades formales, y eso lo podía justamente lograr con madera. Entonces este es el corte que empieza, digamos, en la primera parte, que vendría a ser norte, en este caso de la casa, donde están las dos habitaciones, pero conectan, ¿cierto? Entonces hablando la Anto estuvo acá. Entonces con las hijas acá, esto fue Renata Sienkiewicz, que empezó a desarrollar esta parte del proyecto, que trabajó con Max, de hecho. Quería lo que podía pasar acá, entonces ponía ahí que se imaginaba un montón de gatos y qué sé yo, y no sabe que acá hay unos gatos salvajes, en fin, conejos, que también están todos afuera en realidad. Y esta sección, si se fijan, va progresando y avanzando de un lado al otro, ¿sí? Lo voy a ir más lento ahora, pero les quiero mostrar algunos detalles. Por ejemplo, en este caso, hacia una sola inclinación, las dos habitaciones, pero hay una conexión entre una habitación y otra. Justamente ahí yo quería estar como ahí conectado con cuando vengan de visita, en particular mis hijas. Después, esto es un solo espacio que se organiza justamente a través de un núcleo donde están los baños. Entonces este núcleo, justamente muy, muy misiano o moderno, está puesto en una posición tal que permite organizar el resto de los espacios. Al punto que incluso uno los podría cambiar, uno puede decir que la habitación se transforma en otra cosa, etc. Pero el núcleo, esta cosa obligada que uno tiene, ¿cierto? De las redes, de los baños, en este caso construir en pendiente, para variar, es más complejo. Y ahí también la madera sirve como material que tú puedes subir por partes, ¿cierto? Y lo armas inmediatamente. Se da como organización. Entonces el núcleo, lo que tiene de malo que estos núcleos es que no son ventilados, ¿cierto? La mayoría de las veces son núcleos cerrados y tienes como ese ventilador que suena como tipo avión. Y acá, al poder justamente establecer la núcleo como una pequeña torre y que está seccionada justamente, truncada por el techo, permitía esta ventilación. Al mismo tiempo, que ahí me la jugué, hice una ducha, que es un vidrio translúcido, no transparente, ojo, que permite iluminar naturalmente la ducha de abajo. Son unos baños chiquititos, ¿eh? Y al extender hacia el costado del núcleo, porque ya como que se cierra el recorrido, poder tener también una ventilación. Entonces, todos esos criterios que son pueden ser como básicos o técnicos, fueron los que aprendí justamente en Suiza, de poder, a pesar de ser un país rico, tiene una conciencia ambiental bien marcada. Entonces, temas de orientación, etc. Entonces, esta es como posibilidad formal de ir cambiando la organización justamente estructural del techo, me permitía también posibilidades como así de concretas de poder ventilar mejor, iluminar mejor y no tener que prender la electricidad cada vez, etc. ¿Ya? Ya vas en los espacios como de día, digamos, está como el ático de arriba que se transformó en un estudio y la parte de abajo con la cocina, etc. ¿Sí? Lo mismo, aquí se permite, al estar justamente las dos aguas, puedo tener la conexión, al mismo tiempo el acceso de las circulaciones. Logré justo vida, entonces no hay una influencia de este recorrido, pongámosle corbusiorano, pero en caso de habitaciones más chicas, la casa tiene menos de 80 metros cuadrados, generan efectivamente, psicológicamente, una amplitud que nuevamente se conecta con esta idea de poder tener un lugar, un refugio que no te aburra y que no se transforme en algo agobiante, sino que te permita seguir como abriendo posibilidades. ¿Sí? Ese ya es el segundo piso. Y ya la última parte donde hay una doble altura, donde se conecta todo el volumen, digamos, de la casa. Entonces, acá se ve, entonces es un monoespacio, acá está el núcleo que les mencioné,
y tiene una serie de desniveles. Todos los niveles que ustedes vieron están a distintas alturas. Lo vimos ahí cuando viajamos a Japón con los Super Sudaca, que eran los famosos split level. Lo tenían también los suizos, que tú para poder optimizar en cierta densidad, organizas, en vez de saltar de un nivel a otro, ¿cierto? En 2,40 metros, digamos, puedes en 1,20 metros, etcétera, reorganizar esto y compactar justamente estos volúmenes. ¿Ya? Ahí está el segundo piso. Bueno, ahí está varias de las maquetas en realidad. Y claro, era un dolor de cabeza. O sea, como, no era algo muy previsto de tener como esta organización, como elementos ortogonales se podían como construir y con este discurso que tenía que ser barato, porque si armamos piezas especiales podíamos hacer de todo, pero no era la posibilidad actual ahí. Entonces, pero igual seguimos y logramos racionalizar Esta es una de las cosas que varios arquitectos han llamado entre llamativo y al mismo tiempo como un poco sobrecogedor, es cuando uno ve estas construcciones materiales que uno hace, digamos, a cierta escala y bajo un control como específico cuando uno hace una maqueta, ¿cierto? Que está dentro de tus manos, cuando ya entran mucho más manos, otras complejidades, otros presupuestos, pero aún así se parece mucho. Entonces, veamos el aspecto técnico que pocas veces puedo comentarlo. Entonces, esto es una estructura de madera, todo es madera, por supuesto, tiene la esquina, acá y acá, y un punto de apoyo intermedio que es justamente un pilar que es el que se apoya en el núcleo. O sea, como de nuevo, esa distribución, la organización de estructura y elementos espaciales está súper afiatada, justamente, o se tiende a tratar de optimizar de esa manera. Entonces, para poder lograr eso, todo esto se organiza en una gran de alrededor de 13 metros que va transversalmente justamente de todo el volumen del cabanón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza esta viga, empieza en una agua acá y termina exactamente en la misma agua del otro lado. Entonces, aunque no parezca, esta casa es totalmente simétrica. Totalmente simétrica. Acá no se moldeó, no se mojó, no se hizo nada de tratamiento especial, digamos, a las piezas que venían que asumieran algún aspecto formal. Eran todas ortogonales, 2 dimensiones, etc. Pero al poder organizarlas, justamente, todo el envigado que va en el sentido contrario, a la mitad de la casa son las mismas piezas de aquí para allá y las mismas piezas simétricamente que se aplican de aquí para el otro lado. O sea, y se hizo, obviamente, eso por la complejidad y todo, un poco hecho a mano, digamos, no es que se hizo una fábrica y que llegaron todas las piezas listas. Pero en el lugar, justamente, tú ibas repitiendo estas piezas hasta la mitad y después repetías la otra para el otro lado y te genera este volumen con doble curvatura. Entonces uno puede decir, desde el punto de vista técnico, no tiene ningún aporte eventual que tenga esta forma extraña, ¿cierto? Pero no es tan así. Justamente, con la casa Kiltrow aprendimos que al hacer estructuras tridimensionales, o sea, cosas que no solamente son un plano con otro plano, sino tienen otra posibilidad, tú aumentas la rigidez sin gastar más dinero en material. Es solamente un proceso formal. Puede ser que la obra sea más complejo, pero si sistematizas nuevamente, logras propiedades estructurales que de otra manera no tendría. Entonces, una de las cosas que me encanta de la madera es que actúa solidariamente. A medida que las piezas tú las vas montando, trabajan entre sí. Entonces, una vez más, para los terremotos en Chile, ese esfuerzo que llega así, horizontalmente, esta doble curvatura. Y aquí ya tenemos como el resultado llegando ya al volumen final, que sobre esa estructura, por los dos lados, entre medio de la madera para la aislación, está en una zona donde hay nieve, entonces es fundamental poder aislar. Y ahí está una de las contradicciones y unos temas a abordar en cuanto a poder hacer como procesos con materiales reutilizables,
sustentables en tiempo, bosques cuidados eventualmente, que no es todavía el caso en Chile, pero ojalá eso se implemente, es que la aislación hasta el minuto, para que sea eficiente, es uno de los materiales más contaminantes que hay, que es este Tecnopor, ¿cierto? Y los otros se mojan o son muy caros. Entonces, de nuevo, muy importante esta condición de montaje en seco con estas capas que efectivamente permiten como condiciones de uso energético en el largo plazo más eficiente, pero eso implica también ensuciarse un poco las manos y usar materiales como el poliestireno expandido, que no es lo ideal para justamente un tema de impacto ambiental. Entonces tiene una capa interior de terciado, la estructura de madera que les mencioné antes, ahí me pueden preguntar más detalles si quieren. Entre medio de esta estructura va la aislación. Ya. Tienes varias capas justamente para poder organizar este rendimiento, conmoción y protección del agua. ¿Sí? Es una foto aérea. La orientación del terreno es curiosa porque tiene un sol tardío, está orientado a un norponiente, a un noroeste. Entonces llega el sol muy en la tarde y mucha sombra, por eso hay más vegetación, lo cual es más atractivo también, pero tienes que captar el sol. Entonces, justamente la torsión, la orientación de la torsión del cabanón está organizado para poder captar rápidamente ese sol de mañana y que se distribuya en el resto. Bueno, él está explicando justamente cómo está la organización de la torsión del que se ve aparente este volumen, logra también captar ese aspecto de ingresar luz natural al resto. ¿Ya? Esto es visto del otro lado, y eso es un poco lo que les decía, algunos otros proyectos que quizás algo medio fetichista, pero siempre como que uno ve esta forma y le encuentra cada vez un ángulo distinto, obviamente, como un poco literal. Entonces, por lo menos para mí, que estoy aquí de habitante, me gusta, ¿cierto? Como que me sorprende, como que siempre le encuentro otro ángulo y le saco otra foto de vez en cuando, entonces te da como esa riqueza que siempre va a terminar por aburrirte eventualmente. Después, aspectos prácticos, cada ángulo y cada espacio servía para organizar. Como esto es una tradición, y eso lo he aprendido de los suizos, que los refugios son estos lugares como muy técnicos también, donde puedes como guardar todos los implementos, tienes que estar preparado para las condiciones de invierno, verano, etc. Entonces, por ejemplo, la escalera que va en el otro sentido es Allenstein. Entonces, como los muebles se transforman en justamente algún tipo de organizador espacial de todos los proyectos. Entonces, en vez de tener que tener un lugar para guardar y un lugar para vivir, y etcétera, y fragmentar todo tu espacio, puedes utilizar estos mismos elementos y transformarlos y evitarte como esta como especie de enclaustramiento de los espacios, dejar espacios más abiertos o aprovecharlos en este caso, y esto sirve para todo el guardado. Y así de a poco como se van colonizando y utilizando todos estos lugares, y la vida cotidiana que está atrás, justamente, como las hijas se apropian de lo que les comenté en el corte, esta luz. Mirar el cerro en el sentido opuesto es algo muy poco frecuente. Uno siempre mira el cerro como la espalda del cerro y mira hacia la vista, ¿cierto? Entonces esto nos permitía, aparte de sol, luz y aire, poder tener como unas vistas bien extraordinarias. Y acá espero, pucha, invitarlos a esto. Estos son como los carretes que organizamos, las fiestas, sin baranda. Se fijan que tengo un problema con las barandas y con las cortinas. Entonces, nada en la casa tiene vainas ni barandas. Bueno, sí tuve que poner cortinas estas que se... Ya. Entonces, ahí ven todas las como posibilidades que se armaron en nuestro instituto de espacio. Y acá tienen justamente esta variación de clima, ¿no? Entonces, estas son las como... que justamente... con todo lo que les expliqué técnicamente antes, tiene que aguantar y soportar este tipo de construcción de madera
que justamente ponen en debate el hecho de que, no sé si en Argentina, pero en Chile, como que una construcción sólida no se asocia a la madera. De hecho, como que cuando te evalúan, para un crédito en el banco o para los impuestos, lo que sea, el tema de que esté construido en madera, creo que hasta hace poco quitaba puntos. ¿Sí? Y miren quién está acá. Entonces, tenemos un día acá de invierno, y este fue el día como de máximo calor con Max. Y ahí está Ahí Antonio, está. y Renata, y Amelia. Y este es el dibujito que armó Max. ¿Ves? Está muy bueno. Entonces, para mí es algo... Ya, voy a tratar de terminar, ¿ya? Ahí voy. Bueno, como les decía, ha sido como esta experiencia como de lectura y varias lecturas, y lo estoy intentando a como presentar las obras como esta condición técnica, pero también esta condición cotidiana de cómo se viven y cómo se usan, cómo se gastan, los problemas que pueden tener, etc. Ya. Y ahora, menos que nada, este fue otro ejercicio, también una cabaña, pero está justamente en un lago. De nuevo había la posibilidad de construir algo, pero tenía que ser algo más barato aún. Entonces era como más complicado, y lo tenía que hacer un solo constructor, un solo maestro, que lo que hacía en general eran como obras de madera, lo que hacen en el sur como aspiracionales, como tratan de ser como más norteamericanas, no sé. Entonces conversé con él, y esto fue como otra lección. Ya. Entonces, como ahí está contando que tenía que hacer esta obra con un solo maestro y preguntarle a él qué podía hacer, más que tratar de como llegar con una idea preconcebida de qué tipo de, qué sé yo, construcción o arquitectura quería hacer. Entonces, él me mostró esto, los galpones que se hacían en el sur, que una vez que estaba, entonces me pareció, de nuevo, madera, me llamó mucho la atención, y dije, bueno, maestro, ¿podemos hacer un galpón con una casa adentro? Y dijo que sí, que le parecía raro, pero era factible para él y que podíamos llegar como al presupuesto. Y este fue hecho a mano, forma análoga. Siempre cuento que una vez llegó un primo que es arquitecto y me dijo que era absurdo lo que estaba haciendo, que cómo no hacía plano, que era antiético. Ya. Bueno, eso, pues usamos esta manera de entendernos. A pesar de que mi primo hizo los planos y todo, no lo entendía el maestro de todas maneras. Los modelos 3D y todo para él era como algo nuevo, y no servía justamente para su proceso. Así que seguimos con esto y justamente podemos avanzar, ¿ya? Con estos propios dibujos. Entonces acá lo que se hizo fue cortar árboles del propio lugar, que no eran nativos, y al aserradero más cercano fuimos y cambiamos madera recién cortada por madera seca. Entonces, como era tan buena oportunidad, nos pareció justamente algo que podíamos seguir desarrollando, y además que era el aserradero local, estaba como muy cerca. Entonces tratamos de usar todo con el maestro, fuimos los dos que hicimos el proyecto, todos los aspectos posibles de la madera. Y justamente las dimensiones con las cuales cortan la madera, y nos permitía de nuevo optimizar todos estos espacios. Pero aquí no podía hacer torsiones más complejas, ni nada como tridimensional como en los otros casos. Entonces acá fue la idea de tener este corte, y no podía estar yo permanentemente en la obra tampoco. Entonces fue la idea de poder tener este volumen extruido, ¿cierto? Un corte que se va repitiendo. Entonces, en todo esto tiene estas medidas de 1,20 m, 1,20 m de nuevo, lo cual calza con los paneles, y tener todo un costado donde está unas repisas que van todo el continuo del volumen, donde se puede guardar todas las cosas como para ir en verano o segunda residencia, ¿cierto?
y justamente de los postigos y otro pasillo exterior. ¿Ya? Entonces usamos los elementos estructurales de la madera, las vigas, los elementos de revestimiento de la madera, puede utilizar lo que generalmente se usa para cierros o casi se quema, que es toda la corteza. Bueno, les explicaba ahí justamente, y aquí se ve un álamo, estos árboles son plaga en el sur, entonces cortamos esto, eso sirve para leña más que para construir, pero utilizamos todos los aspectos posibles de esta madera que íbamos cambiando con el aserradero, incluyendo la corteza, después el zinc, ¿cierto? Y un módulo de ventanas que justamente pedíamos por internet. Entonces es el mismo módulo, son dos tipos de ventanas, estas que están puestas una al lado de la otra, y otro un ventanal que está por el frente. ¿Sí? Y tiene esto, que estos postigos que se cierran cuando uno no está, y se abren ahí efectivamente cuando uno ya está habitando. Y aquí ustedes pueden ver los dos módulos de ventana que se usan. Este que es el ventanal, y este que es el más chico que se puso a lo largo. Hay una excepción aquí en un baño, pero el resto son todas las mismas ventanas que encargamos por internet, y lo divertido es que llegaron en un camión que apenas pudo llegar, y cuando se rompía una, te la mandaban de nuevo de vuelta. Efectivamente sin pintar, y con el maestro Valentín Puente, me decía cuándo íbamos a terminar la casa, porque no estaba pintada. Entonces le pregunté de vuelta qué colores usaría él, qué pintura usaría él. Y le pedí que me hiciera unas pruebas, que probáramos qué colores le parecía interesante hacer, y como era escenográfico esto, que como que uno abría estos postigos y aparecía esta parte, y se veía solamente, no sé, justamente una ventana del baño, no tenía mucha gracia, propuso estos colores. Y quedaron así. Me gustaron mucho que fueran tal cual y que viniera justamente esta conversación, pero siempre tuve la duda en ese minuto de por qué esos colores y no otros. Y él me explicaba que eran los colores que hay que usar, son los colores normales, estos son los colores que se tienen que usar, son los que se venden. Y entonces me parecía muy raro que fueran este tipo de color. Y después, cuando uno va justamente al pueblo más cercano, que es Cañete, ahí se ven los troncos justamente que cortamos, ¿se entiende? Sí. Miren, esos son los colores del pueblo. Ah, Entonces, era obvio y evidente que esos son los colores que hay que usar. ¿Sí? Y este fue todo lo contrario, fue divertido, porque acá hubo un error. Había justamente una mezcla de esta cera, aceite, ¿cierto?, que se usa para el tratamiento de la madera para que pueda respirar, y había uno que era transparente, o sea, incoloro, digamos, y el otro que era blanco. Entonces la idea era mezclar los dos, pero ahí se entendió otra vez. Bueno, entonces de nuevo aquí tienen como el contraste con la vida cotidiana, y efectivamente acá incluso energéticamente todo es como vinculado a poder como utilizar esta madera, los aromos efectivamente que estamos sacando, al secarse sirven para calefaccionar, etc. Bueno, aquí justamente hay un tema de emisiones, pero en el caso del sur, en este lugar no es tan grave, aquí en Santiago no se puede. Y justamente, bueno, nada, era para demostrar todas estas posibilidades en relación a la utilización de la madera. La idea de este último proyecto es que no hay como un aspecto más evolucionado a nivel tecnológico de la madera, sino es tal cual la madera que uno la puede encontrar y los procesos. Ya, para cerrar esto, acá está este último capítulo que nos junta a todos, que es la Academia como Práctica Espacial Crítica. Estos son ejemplos cortitos de trabajos que hacemos, lo mismo que comentaban Lucas y Gustavo, en la Academia, para hacer un aporte directo o intervenir espacio. Entonces, por ejemplo, a nivel experimental, como vieron, me gusta bien como todos estos aspectos experimentales, uno de los primeros fue este parlante, que fue poder hacer un levantamiento sonoro de ciertos espacios y poder retransmitirlos en un artefacto, justamente en este caso hecho de madera, que son estas cúpulas que están hechas acá. Son unas cúpulas que son hiperbólicas, concentran en un solo punto el sonido, no son las que amplían el sonido como un parlante normal, en este caso, sino lo concentran y te dan una sensación de que estás adentro del lugar, pero lo estás escuchando. El primer prototipo fue en la Bienal, y después en el GAM hicimos uno más amplio, donde registramos las manifestaciones que había en el GAM, o los ensayos de danza,
y tú recorrías debajo de estos pilares y podías escuchar todos esos espacios. Esto fue en el barrio Músicos del Mundo, es un barrio que tiene todos los nombres de compositores, excepto Beethoven. Nadie sabe muy bien por qué, donde Sebastián Yats quiso hacer una intervención donde todas estas calles cobraban la música de sus autores. Entonces fue muy lindo y nos llamó a nosotros como Mauricio Nilo, que egresado nuestro, necesitaban algunas estructuras para poder albergar o marcar estas pequeñas orquestas que iban a interpretar estas canciones. Fue muy bonito, fue bien impactante. Los perros ladraban con las orquestas, era maravilloso. Esto es un proyecto de título, es un soporte ferial. Las ferias son una manera de comercio más justo que están establecidas en las ciudades, por lo menos en Santiago. Y esto en el barrio Última Hora, que fue un barrio muy reprimido durante la dictadura en Chile, estaba esta tradición de la vida común y de compartir elementos. Y justamente Juan Godoy, con Sofía justamente como profesor de título y Nilo de nuevo como coprofesor, logran avanzar y trabajar con esta comunidad, este soporte que se puede plegar y se puede guardar para ferias, pero también distintas actividades. Y por último, acá cierro con Loreto Salazar, que fue muy interesante porque primera vez hay una intervención que es literalmente en la calle. Siempre como que en Chile se dice que a todas nuestras autoridades y a todos les falta calle, y Loreto logra como intervenir la calle misma, basándose en estos rieles abandonados de tranvía en el centro de Santiago, el cordón de hierro que se denominaba, donde Loreto logra justamente activar esta calle, plantear a la comunidad con la cual siempre trabajamos estos módulos para distintas actividades durante el año. Y bien interesante, y aquí vamos nosotros. Acá se ve justamente todos los profesores. Está Julián Reyes, que es de Ciencias Sociales, que fue uno de los evaluadores del proyecto, compañeros de Loreto, Julio Suárez de República Portátil, creo que por ahí está Nilo. Entonces fue un momento bien particular, fue muy bonito ver esto, y nos pareció que estábamos como en una conversación más atractiva de lo que podrían ser los planteamientos de los estudiantes y de los arquitectos en el futuro, y era el contraste de ver como una arquitectura como femenina, como de Loreto, con esa sensibilidad, que no es como un cliché femenino, pero como una lectura distinta, como esa proeza, como de testosterona que tiene como esta arquitectura machista, que es un poco el edificio que uno ve atrás, ¿no? Como el brutalismo, justamente que venía del hormigón, y venía de esta idea moderna, pero dogmática finalmente, como es en este caso la Remodelación República, que claramente le hace un guiño a la unidad de habitación, con Loreto que reactiva esta calle con estos aspectos abandonados, con estas posibilidades. Finalmente, termina un módulo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que está a unas cuadras de ahí, uno para la comunidad, y el tercero no sabía dónde ponerlo, entonces está todavía en la casa de Loreto. Entonces, todavía no es fácil intervenir en esto, no hay un soporte, una organización, a veces los proyectos, que es la crítica que se les hace, ¿cierto? Y lo hacemos interna también, que estamos ahí, pero la continuidad de los proyectos es difícil de manejar. Entonces yo creo que ahí me llama la atención que ustedes puedan retomar los proyectos con distintas generaciones y distintas instituciones, que parece una súper posibilidad y vía de absorber esa condición crítica. ¿Sí? Entonces con eso, como voy cerrando, nada, ahí les dejo planteado como una pequeña hipótesis: si el hormigón fue esta utopía del siglo XXI, si con la madera o los sistemas compuestos de lo que se nos viene ahora, quizás no solamente la madera, pero son estas posibilidades como materiales compuestas, rápidas, más económicas, que efectivamente se pueden utilizar en la calle y permiten esta interacción social a procesos más sustentables y también ambientalmente conscientes. Muchas gracias, perdón ahí por todas las interrupciones. Ahí quedo dispuesto. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias, Juanpa. Muy bueno, la verdad que nos dejaste dos bloques bastante importantes. Yo lo que les dejé como consigna también era que junten preguntas mientras vos hablabas, así que si hay alguna pregunta de nuestro distinguido público, bienvenidas. En sí, yo tengo un par de preguntas. Adelante, Juan Pablo.
Bueno, una de las preguntas era, que ya la habías contestado, era cómo se comportaba ante sismos. Ya estuve estudiando justo para la Semana de la Madera, que ahora justo es el concurso que se presenta este sábado de madera, este domingo, perdón, de madera 21, ahí en Chile. Entonces, Claro, me surgieron un par de preguntas, más bien con el tema de la materialidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de madera se utilizaron ahí con el tema de la estructura? Y también con el tema del envolvente. Esa es una. perfecto. No- después, con respecto a las pendientes de la cubierta, Sí, ¿qué grados o qué proporción? Porque estuve estudiando que allá en Chile es fuerte también el tema de la acumulación de nieve, de las precipitaciones. claro. No sé si tanto en Santiago o porque, bueno, nosotros estuvimos emplazados y estudiando más bien el terreno de los ríos en Panguipulli. Ah, claro. Después el tema de los muros, creo que el tercer proyecto que presentaste o el segundo. Si es todo de madera, ¿cómo estaban compuestos? Esas son las preguntas. Perfecto. Dale, claro. Eh, Quizás con tanta interrupción no se pudo entender, pero algo que, de las propiedades distintivas de la madera, a diferencia del hormigón, es que a medida que tú juntas más los elementos estructurales, tienes posibilidades de aumentar la luz, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto como importante de la madera. El otro es que eh, las torsiones o estas volumetrías tridimensionales, en todo, pero en estos sistemas compuestos, permiten una rigidez mayor, permiten estos esfuerzos, soportar los esfuerzos horizontales. Y lo más importante es que habían como dos escuelas en el siglo XX de cómo justamente enfrentarse a sismos. Una eran los sistemas rígidos, que es como hormigón, qué sé yo, que tenían que ser hiperestáticos, sobredimensionados para que tú tuvieras como poner toda la fuerza que te llega a un sismo, tenía que responderla. Y lo otro que son estos, que son sistemas flexibles, que es como se arruga un auto para cuando choca hoy, es lo mismo, esto se mueve para todos lados. El terremoto del 2010 ya estaban dos obras que hicimos, la Casa Quiltro y la Churchita, esta capillita. Las dos eran de acero con, estructura, con el resto de paneles generalmente de todo madera. Las dos soportaron súper bien. Esa Talca estuvo cerca del epicentro, se cayeron una cantidad de edificios, habían temas de adobe también, por supuesto. Estaba todo abajo. Y en las dos obras no tuvieron ningún problema, se movieron y cuando había, como me contaban, que cuando, no sé, había después algún tipo de sismo que venía secuela del terremoto grande, tú abrías una puerta y después se movía un poco y la puerta quedaba bloqueada y no se podía abrir. Después se movía un poquitito de nuevo y podías abrir la puerta. Entonces pasan esos temas, pero en el general soportaron muy bien y hubo un solo vidrio de los 19 que tiene la casa Quiltro que se rompió, pero a las 2 semanas llegó el vidriero con el vidrio listo, sin que lo llamaran. Y fue como, ¿por qué llegó usted con el vidrio? Entonces, ¿saben qué? Les tengo que confesar algo. Este vidrio yo sabía que se iba a quebrar, porque como lo calculé mal, como de esta forma ahí, no le puse el aislador de goma que siempre tienen y lo fijé directo al fierro. Y sabía que si había un terremoto se iba a quebrar. Así que aquí, no se preocupe, lo traje, fue como de nuevo un vidriero ético y lo reemplazó y ahí está. ¿Ya? Entonces, sobre Concepto, sismo, vidriero ético es muy buen concepto, ¿eh? Es son muy raros. bueno, sí, sí. Y del Para la tema, estructura utilizaron pino radiata. para la mayoría de las veces sí. Ahí. Sí, sí. Pero hay un aspecto que aprendí en esta casa, que el piso se mueve como loco. Para piso, para el entramado entre estructuras, el pino es malísimo, es mejor el roble. Si uno se puede conseguir roble, como lo logramos en la última que les mostré, es una losa como de hormigón esa cuestión. Funciona mucho mejor. Y justamente cadeneteado a cada 40, no cada 60. Eso es como una recomendación. Hay que gastar un poco más de plata, pero vale la pena, porque aquí yo tengo como la mini montaña rusa, uno se acostumbra, como cuando va de noche, como que uno sabe dónde están como los baches aquí, como que uno se ubica en la casa ciegamente, pero no sé si sea lo ideal.
Entonces, ahí recomiendo, claro, para todo lo que es piso, una madera más densa. Las pendientes, claro, en el caso de esta, ahí está el tema de la nieve, pero hay un mito con la nieve. Eso fue una de las cosas que aprendí de estar en Suiza. Generalmente uno dice, para poder como enfrentar lugares de nieve, hay que poner un techo lo más inclinado posible para que la nieve caiga. Pero es todo lo contrario. Si ustedes se fijan, justamente ahí los chalés antiguos y todos los temas suizos, incluso en Italia, la pendiente es la mínima. Y hay unas pequeñas estrías que soportan la nieve para que esté arriba del techo. Entonces la idea es que generalmente la nieve quede arriba porque te sirve para aislar, o sea, todo el calor que tú generas, la nieve te aísla, y al mismo tiempo no te cierra los accesos de las casas. Cuando tú tienes mucha pendiente, cae la nieve y si es mucha, no es el caso acá, pero si es más alto en la montaña aquí mismo o en otro lado, la nieve te va a tapar los accesos. Entonces no puedes salir de tu casa, quedas bloqueado. Y la nieve cuando se congela se vuelve justamente como hormigón. Entonces lo mejor para un lugar de nieve es tener el mínimo de pendiente. Eso implica que tienes que efectivamente generar una serie de capas. Es curioso que una de las últimas capas que usaban en Suiza incluso era como el diario, un papel de diario, y lograba tener cierta humedad, pero hoy son, claro, hay nuevos contaminantes como membranas asfálticas, que es petróleo básicamente, pero ahí es donde puedes como impedir que se pase la humedad o pase el agua, etc. Es un tema que lo digo así como también con autocrítica, porque siempre tengo problemas porque el calor de verano versus el frío hace que se mueva esta membrana. Y la membrana a veces, al moverse y cuando se comprime y después de nuevo se expande, la unión queda al revés y en vez de sacar el agua, mete el agua. Entonces, este año me tocó de las 4, bueno, en total son 4 acá, 6 ventanas del techo, me tocó gotera en una sola. Así que estoy contento que fue una sola. Pero generalmente ahí hay unos temas, entonces, quitando de nuevo a Miss, cómo se logran estas cosas con gotera. Eso, no sé si respondí a todas, ¿me faltó una? No, perfecto. Sí, después el tema de los muros, de justo esos muros de distintos colores, ¿cómo estaban compuestos? O sea, si eran laminados o ¿qué composición tendrían? ¿El de la última casa con los colores de Cañete? Sí, no, eso era un machimbrado de pino normal, pintado. Perfecto. Me hubiese gustado esta conversación tener hace 2 meses cuando iniciamos el concurso. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias. A ti. Yo, si se puede, también me gustaría hacer una sola consulta con respecto a las cubiertas de la primera casa que mostraste, la casa del perro. La verdad que me gustó muchísimo cómo copia la topografía con las distintas pendientes tanto de la cubierta como de las rampas, pero en una de las fotos se veía como que la cubierta superior era transitable, no se podía acceder, como de un entablillado de madera. Y mi pregunta era cómo habías compuesto la aislación hidrófuga debajo de eso. Me imagino que eso es como un deck por encima y que por debajo de eso está verdaderamente la cubierta, y quería saber cómo la habías podido materializar, si era con chapa, si era con membrana o si tenés algún detalle constructivo de eso. Súper, muy buena pregunta. Esa casa a nivel de acero es un pilar, como los pilares vienen de 6 metros, es una tira, la cual se acopla primero el nivel, digamos, 1 de la casa, al cual uno accede. Bueno, está levantada, ¿cierto? Entonces está lo que está debajo, que se suponía que era para el auto, pero como quedó tan agradable, nunca ponen el auto ahí. Entonces, está el primer nivel, después viene el nivel de la cubierta, efectivamente, que es más delgado porque no tiene carga justamente de caminar arriba. Y ahí va un techo normal, chiquitito a 2 aguas, de zinc. Lo que yo no tenía en esa época era la famosa membrana asfáltica, y le puse fieltro. Malo, no funcionó muy bien. Mi autocrítica y lo peor, lo que más me costó, y después nunca más los hice así, fue el tema de las bajadas de agua, que la hicimos por los pilares justamente, como teníamos este sistema. Eso no funcionó bien, bajar el agua por los pilares y no tener esas canaletas por fuera, funcionó bien. Lo que no funcionó fue el fieltro, debió ser membrana asfáltica,
y las canaletas que recuperan el agua y la meten al pilar, esas eran las típicas, pero eran de este zinc y, pucha, son súper frágiles, como que se deforman muy rápido, y en esta casa usé perfiles de acero. Eso sí se lo copié a Reich. Vi que Reich tenía eso atrás en una cuestión que hizo, que en vez de poner una estructura que soporta este zinc, que es súper deformable, ¿por qué no? Es casi el mismo cálculo, pones una viga de acero, un perfil de acero invertido, que recolecta el agua, lo pintas re bien, y te funciona mejor, no tienes que poner una segunda estructura, funciona mucho mejor en todo el resto que hice. Y en la última casa no tiene, solamente el techo a 2 aguas, y se corta solo y cae como tiene más pendiente. Entonces tenemos la base que sí es de hormigón, ¿cierto? Después, que es grande. Traté de evitar lo que pasa en Chile, que es llenar de arrastramientos por todo y corta la vista, era como el catálogo típico en Chile, y eso lo hice con el techo. El techo, al tener 2 vigas, es lo que hace y toma de esfuerzo del terremoto, y hace esa como topografía que tú mencionás. Es estructural y hay que ser, bueno, y honestamente nació más de la estructura y después coincidió, y eso fue una sorpresa, algo sabíamos porque trabajamos esos triángulos, ¿cierto? Pero nunca pensamos que iba a ser tan literal como que tú ves los techitos así, la precordillera, ¿cierto? Y ves como la misma forma que te da el techo. Y como que, wow. Me estás desilusionando. Me tendrías que haber dicho que era totalmente lo lamento. Estamos rompiendo los mitos. Claro. Entonces, pero esa es la estructura que está arriba, que es más fuerte. Esta estructura, como tiene que soportar terremotos y las personas, es más fuerte. Pero de nuevo, al estar solidaria con todo el resto, todos contribuyen y te quita kilos de acero. Y son todos estos inventos que al entrar en este modo geométrico estructural vas descubriendo, y eso sí es lo interesante, llegas a resultados formales después que te pueden llamar la atención, y no es como al revés, como justamente que Gehry, que no sé, porque tiene estas cajas, ¿cierto? Y después como que las empaqueta en formas curiosas, pero no hay una contribución tan directa. Entonces, perdonando la excepción, pero hay algún tipo de invención. No, gracias. JP, yo no te voy a hacer preguntas, pero te agradezco que hayas mostrado mis dibujos y cuando estábamos en el Cabanón, y que no hayas contado nada de que casi quemo todo el sur del bosque de Chile. Con madera. No, te pido disculpas, esa historia es muy buena. Yo soy vegetariano y Max era como el alivio familiar. Todos querían como comer carne, y los vecinos, todos estaban esperando que Max hiciera su asado, y asado argentino de verdad, y los otros decían, no, pero que Max haga el suyo, yo le voy a probar cuál es el de cordero, el chileno, qué sé yo. Pucha, y para mí, cero atractivo, entonces yo como que me hacía loco, entonces, y mi viejo me retaba, decía, pero ¿por qué eres mala onda con Max? Ayúdale a hacer su asado. Y yo como, pero viejo, si yo no como, pero si come tus verduras al lado. Y yo decía, pero para mí es como si no me gusta comer gato, y tú pones unas verduras y pones un gato al lado, ¿cómo te vas a comer tú tus verduras con gato? No, pues, güey. En fin, y fue muy divertido porque Max empezó a agarrar como tronquitos y cosas, igual que como se hizo la casa, y sacó una flama así. Ahí tengo la foto muy buena. Fue la mejor performance. Estaba todo seco y yo puse armamos la parrilla ahí sobre lo que en las fotos era césped, era pasto, pero ahora era todo paja seca. Y yo saqué unas pajitas para poner el fuego en el tambor, y eran unas llamas, tipo, que dije, se cae una ceniza al piso y se quema todo el bosque, porque estaba todo seco, con la madera prendía como en 3 segundos, viste que acá tenés que soplar, prender el papel 8 veces, está todo húmedo todo el tiempo, aunque hayas secado la madera, no sé qué, y ahí era como, wow. Nada, agarramos unos baldes de agua, apagamos todo y nos prestaron una parrilla en unas cabañitas con piso de cemento. Mudamos todo el asado a 500 metros. Sí, y yo pensaba que cuando apagamos el asado dije, miren, ¿cómo se llama? El espíritu vegetariano de la naturaleza no permitió el asado. Olvídate, había que hacer ese asado de todas maneras. Entonces, toda la comunidad se organizó para poder hacer el asado. Todo. Así que ahí se concretó y claro, yo quedé como el vegetariano mala onda.
poco ético. Sí, no tan ético como un vidriero, ¿no? Exacto. Che, bueno, está buenísimo. Quería hablar un poco no sé si hay alguna consulta más del tono técnico maderístico de nuestros estudiantes, pero quería pasar al tema del desafío de estar en la facultad y dirigiendo la escuela, y atravesar esta idea de salir de las paredes de la escuela, cómo lo están viendo, qué dificultades se encuentran, qué desafíos tienen por delante, cómo los afecta toda esta situación de pandémica y qué piensan para cuando se pueda en algún momento salir. Súper. Bueno, el trabajo como de academia práctica, como la definimos, y justamente hemos invitado a 77, también como Max ha participado también en nuestra escuela, tuvo un trabajo grande en dos sentidos. Uno fue como el más interno, se podría decir, como plantear esto a nivel como de los profesores, la disciplina, etcétera. Y lo otro fue interactuar con el resto de la universidad. La universidad ya tenía un programa de intervención comunitaria basado en salud y ciencias sociales, al cual nosotros nos sumamos y ya conocían el barrio. Entonces, y tenían ya establecido trabajos con barrio, al mismo tiempo que explicar a la, como digamos, estructura universitaria cómo arquitectos que se supone hacen edificios y tienen que recibir encargo, pueden ejecutar obras sin que tengan esa entrada como de encargo y de presupuesto, y al mismo tiempo obras que se ejecutaban por estudiantes generaban una serie de problemáticas. Y eso fue fluyendo en ambos aspectos. Reorganizamos toda la malla de la escuela. La titulación ahora es justamente trabajar con una comunidad que está dentro del programa de intervención comunitaria. Hay justamente, como les mostré ahí en Villa de los Músicos, talleres anteriores. Y lo más llamativo fue poder interactuar con otras áreas y cuestionando las metodologías. Por ejemplo, el primer barrio que elegí para trabajar parecía un barrio como de los más tranquilos para iniciar este proceso. Y en realidad, porque cenitalmente tú lo mirabas, tenía una cancha de fútbol en el medio, parecía que era como el equivalente a una plaza, tenía policía, tenía bomberos, tenía colegio, tenía una sede comunitaria, entonces de arriba se veía como el barrio Lego. Era periférico todo con sus problemas, pero se veía como por lo menos de base un barrio como estructurado. Y al trabajar directamente en el barrio, nos dimos cuenta que el barrio estaba completamente fragmentado. La cancha la usaban de otra organización, de otro barrio, lo cual generaba que la gente no podía pasar los fines de semana, les cobraban por poder pasar por un espacio público. La sede social estaba cooptada por un médico, que era un médico supuestamente municipal, pero no les permitía, por un lado, tener una salud decente con un lugar que era para hacer oficio de médico, y tampoco reuniones sociales. Había un problema escondido de narcotráfico muy potente, donde reclutaban a los niños a partir como de los 11 años para empezar a mover como este microtráfico y todo, y había un nivel de prostitución infantil justamente de los niños y niñas del mismo colegio por este tema de pasta base, que es como una especie de residuo que se genera, que es como una de las peores, como el crack de acá de Santiago. Entonces, todo eso lo descubrimos porque los estudiantes trabajaron ahí. Las metodologías de encuesta y todo lo que hacían de ciencias sociales nunca habían descubierto este problema. Porque nadie te va a decir en una encuesta o en una entrevista, aunque sea anónima, oye, mira, ahí tenéis el narcotraficante, ese tipo que está ahí es el narcotraficante. Pero si tú estás ahí todos los días, te das cuenta de esto. Y habían señales que nosotros no sabíamos. Había unos murales, justo como una especie de graffiti, de homenaje, había una especie de animitas con una me acuerdo que era una especie de coco con un machete metido en medio, y siempre lo miramos, y estaba ahí, tú lo podías levantar, tocar, y dices, ¿qué será esto? ¿Y por qué nadie se lo roba? Como, obvio que era de un narco que había muerto y le hicieron su homenaje, nadie lo tocaba porque te mataban, pues. Y los pacos estaban ahí, a 2 cuadras estaba la policía, entonces obviamente también hay una relación, y esas fueron las complejidades que fuimos descubriendo y que nos permitieron como empezar a mirar los proyectos de otra dimensión. Por eso me gustó mucho lo que decían, se nos hace corto poder trabajar, trabajamos en 3 semestres nosotros.
o sea, 1 año y medio. Pero de todas maneras, del minuto que el estudiante termina y no hay un vínculo constante con la comunidad, estos proyectos tienden a deteriorarse y generan incluso problemas y enemistades, como se pelean los proyectos, etcétera. Entonces, eso fue como un poco un aprendizaje y al mismo tiempo una apertura de las posibilidades que tenemos más adelante. Creo que la academia como práctica es fundamental. Es como algo que lo conversamos también con los super sudacas, y eso nos cambió la manera de presentarnos también ante la institución. Algo que le robamos a Manuel de Rivero de Perú, del Super Sudaca Perú, es que nuestro propósito no es formar arquitectos. Nuestro propósito es poder, desde la arquitectura, nuestra disciplina, como universidad, hacer un aporte a la sociedad civil. Eso es lo que hacemos. Y en el camino de hacer eso, se forman los arquitectos, por supuesto. Pero es una relación dialéctica, es una relación... ¿Se acuerdan de estos debates que habían aquí como los think tank versus los do tank, los que piensan mientras los que hacen? Los arquitectos que hacen son de verdad, los que piensan son unos tipos que ahí hablan puras cosas abstractas y que nunca llenan la realidad, y el otro decían, sí, estos otros son unos simplones, son unos personajes que el capitalismo los usa como instrumento, pero no son capaces de reflexionar más allá. Bueno, la posibilidad de interactuar, de hacer, y después pensar lo que estás haciendo para volver a hacerlo, se asume que en esa pasada no lo vuelves a hacer de la misma manera, es como el desafío, y creo yo como lo más inspirador y lo más motivante ahora para justamente la arquitectura entre en un rol de no ser solamente para este 10% que vimos, o ese 0% como caridad, sino que sea efectivamente parte de lo que la sociedad necesita como aporte para poder tener como unos procesos más justos y más igualitarios. Qué bueno. Me parece está bueno como cerrar con esto, que es un lindo mensaje que nos das, y por lo menos algo optimista, ¿no? Como para pensar que se pueden revertir algunas cosas, ¿no? Que siempre tenemos. La más fácil es ser pesimista. Claro. Hagámosla, pensémosla, si no tenemos que hacerla complicada y buscar algo más optimista. Sí. Así que me encantó esto que dijiste. Para nosotros está bueno también tener tu mensaje respecto a cómo están pensando en la facultad, pues tanto Max también y nosotros pensando cómo dar clases, ¿no? Qué cosas se comunican y qué proyectos de escuela hay atrás de cada propuesta que uno trata de encarnar. Así que para nosotros está buenísimo escucharte también en ese plan. Y bueno, te agradecemos muchísimo que nos acompañaste, que nos contaste tu experiencia. Siempre es bueno escucharte, desde el afecto también, así que estamos re contentos de que pudiste venir. Y la sorpresa de venir con Max, el incendiario, la verdad que fue como la cereza del postre, así que tenerlo a Max también es una alegría, pues es un gran amigo también. Bueno, la última vez que nos vimos fue en el IF, en San Martín, ya hace sí, qué bueno. medio, 2, ¿no? Claro, sí. Pero la idea era que en septiembre hacíamos un viaje de estudio y nos juntamos los estudiantes de acá con los de allá en IF. Claro. Y me lo tomé muy en serio. Se armó el centro estudiante y el primer propósito, o uno de los primeros, era tener este viaje de estudio a Buenos Aires e ir a verlo a ustedes. Lo teníamos ya preprogramado, ya saben lo que pasó. E incluso empecé a entrenar a mis colaboradores más jóvenes, porque ya no tengo mucha esperanza, en ping-pong, para poder desafiar un campeonato de ping-pong. Ese es mi proyecto secreto que lo tengo que develar ahora. Y hay un tipo que cambia de mano la paleta, está jugando con una mano y de repente la cambia de mano. Dije, con este le ganamos a Max. Y ahí está, no tiene mesa ping-pong. Así que vamos a ver si es que el 2021 tenemos un campeonato ping-pong. Bueno, que tengamos un mejor año. Sí, primero tenemos que renovar contrato de alquiler nosotros. Ahora octubre se nos viene, tenemos un combate. Así que si renovamos el contrato, seguirá el IF, y si no, seguirá la pandemia en otro lugar. El Galpón Estudio. El Galpón Estudio, vamos a jugar al ping-pong todos. Dale, el Galpón Estudio está en crisis también ahora. No tenemos que renovar el contrato porque está re vacío. Vamos claro, semana con suerte. No, por eso, tenemos que reactivar. Vemos a ver cómo se reactiva todo y si podemos repuntar, pero bueno. Yo me estoy copiando de JP y ahora tengo mi proyecto de cuarentena, es que me voy a hacer una casa dentro de un galpón. Bueno, ahí en el Galpón Estudio.
No, no, en un galpón en Chacarita, otro. Que conseguí. Muy bien, muy bien. Sí, En este caso, el galpón es tuyo. sí. Bueno, cuando tengas proyecto de eso y lo quieras contar, estás siempre invitado, Max. Siempre nos gusta escuchar tus ocurrencias. Bueno, a ver, ustedes son una gran inspiración para mis ocurrencias. Eso supongo que lo saben, pero lo digo, o sea, lo digo habitualmente, porque A77 para mí es uno de los, digamos, son amigos, pero son maestros también, ¿no? Total. Wow. Bueno, chicos, gracias por los elogios y gracias por haber estado. Y nosotros el curso nos encontramos de nuevo el viernes a las 9. Y vamos a tratar de editar un poco el video como para que sea más fluido. Si no, se la van a tener que bancar los que quieran verlo. O le ponen Abrazo los grande. de Bueno, madera. chicos, Ya, muy lindo verlos. muchas gracias, se pasaron. Que se repita. Gracias. Que se Otra repita. Pasa de vez, menos. la repetimos. Chao, chao. la repetimos. Chao, Max. Luego. Gracias por venir. Chao, Nos Max. vemos. Nada, un